María se sentó en silencio en el gran vestíbulo del hotel, con las manos rodeando una delicada taza de porcelana llena de té de manzanilla. Las luces cálidas del techo pintaban suaves reflejos dorados sobre el mármol pulido del suelo. Era una tarde tranquila, y todo en aquel lugar, el leve sonido del jazz, el murmullo apacible de las conversaciones, el suave tintinear de los cubiertos, susurraba calma. A sus 37 años, María por fin sentía una paz que no había conocido en mucho tiempo. Había construido una vida llena de comodidad, amor y dignidad, lejos de las tormentas de su pasado. La bondad de su nuevo esposo le había dado algo que el dinero no podía comprar: seguridad emocional. Pero justo cuando levantó la taza hacia sus labios, una voz que no había escuchado en casi una década cortó su serenidad como un cuchillo. «¿Todavía vives esa vida tan simple, eh?», dijo la voz. María levantó la mirada, sobresaltada. Frente a ella estaba Javier, con una sonrisa afilada y arrogante, el tono cargado de condescendencia. Se recostó en la silla con aire casual, observándola como quien estudia a un desconocido que alguna vez fue suyo. «Pues, para que lo sepas», continuó, inflando el pecho con orgullo, «me casé con la hija del presidente de Goldsmith Enterprises». Su risa resonó en el vestíbulo silencioso, rebosante de autosuficiencia. Por un instante, María simplemente parpadeó. Su rostro permaneció sereno, compuesto, casi inexpresivo. El nombre Goldsmith Enterprises despertó algo lejano en su memoria, aunque no logró ubicarlo del todo. Javier seguía hablando, presumiendo, jactándose, tejiendo grandiosas historias sobre su nueva vida. Ella escuchaba en silencio, con expresión neutral, mientras su mente vagaba entre sus palabras. El hombre que tenía delante parecía una caricatura del que alguna vez conoció. Y, aunque él no lo notara, cada alarde solo aumentaba su callada diversión. Los pensamientos de María se deslizaron hacia atrás, a los días en que aún creía que el amor podía arreglarlo todo. Había conocido a Javier por medio de una amiga de la universidad. Él ayudaba a esa amiga a mudarse a un nuevo apartamento, usando la pequeña empresa de mudanzas que tenía entonces. Era divertido, encantador, y tenía una energía juvenil que hacía sentir vistos a los demás. Cuando sonreía, ella sentía calor; cuando hablaba de sus sueños, ella le creía. Empezaron como amigos y, muy pronto, se volvieron inseparables. En aquellos días, el amor parecía algo sencillo. Risas que resonaban en un apartamento diminuto, o cocinar juntos en una cocina apenas lo bastante grande para dos. Javier no era rico, pero era atento, y eso bastaba para María. A menudo les decía a sus amigas: «Él me hace sentir viva». Y durante un tiempo, eso fue verdad. Antes de continuar, respira hondo e imagina lo rápido que todo puede cambiar, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. No olvides seguir esta historia, querrás saber cómo termina. Se casaron a finales de sus 20s, llenos de esperanza y planes. María trabajaba en la empresa inmobiliaria de su padre, empezando desde abajo, atendiendo llamadas, revisando documentos, organizando citas. Su padre siempre le decía: «Algún día, esta empresa será tuya». Pero ella nunca se lo contó a Javier. Él solo había terminado la escuela secundaria, y ella no quería hacerlo sentir pequeño a su lado. Pensaba que proteger su orgullo era parte del amor. Durante el primer año, su hogar estuvo lleno de paz. Javier llegaba cada noche oliendo a serrín y sudor después de largas jornadas, pero siempre traía una sonrisa. Cenaban juntos, arroz, frijoles, quizá algo de pollo asado, y hablaban de cosas pequeñas. Él le preguntaba por su día, ella se burlaba de su cabello desordenado. No era perfecto, pero era suyo. El amor parecía suficiente para llenar las grietas que la vida intentaba abrir. Pero con el tiempo, algo dentro de Javier empezó a cambiar. Primero se volvió más callado, después, más áspero, más inquieto. Una noche, mientras doblaban la ropa, se giró de pronto hacia ella. «Ha pasado un año», dijo con tono plano. «¿Por qué no tenemos hijos todavía?». María levantó la vista, sorprendida. «Pensé que estábamos dejando que ocurriera de forma natural», respondió con suavidad. «Aún tenemos tiempo». Pero el tono de su voz le provocó un escalofrío. «¿Tiempo?», bufó Javier, alzando la voz. «Las parejas se embarazan dentro del primer año, María. Tal vez hay algo mal contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. María sintió que el corazón se le encogía. «Eso no es justo», susurró, intentando mantenerse tranquila. «Podríamos hacernos ambos unos análisis, solo para estar seguros». Javier rió con desdén y arrojó la camisa que sostenía sobre la cama. «No tengo tiempo para tonterías. Tengo un trabajo de verdad, no como tú,
sentada en la oficina de tu papá fingiendo trabajar. Esa noche, se acostaron en silencio, de espaldas uno al otro, y el calor que alguna vez llenó su pequeño apartamento comenzó a desvanecerse. El silencio que siguió aquella noche se extendió por semanas. Las risas de Javier se volvieron escasas, reemplazadas por suspiros, palabras cortantes y largas horas fuera de casa. María notó cuán rápido la ternura se había transformado en distancia. Intentó cerrar la brecha. Preparaba sus comidas favoritas, dejaba notas cariñosas en su lonchera, pero él parecía de piedra. Una noche, ella susurró: «¿Qué nos está pasando, Javier?». Él no levantó la mirada de su teléfono. «Tal vez deberías preocuparte menos por nosotros y más por ti misma». Fue la primera vez que María se sintió verdaderamente sola, aun teniendo a su marido sentado junto a ella. Un mes después, María reunió valor. «Deberíamos hacernos ambos un chequeo de fertilidad», dijo una mañana mientras él se vestía para ir al trabajo. Javier cerró de golpe la puerta del armario. «¿Piensas que el problema soy yo? Siempre suele ser la mujer, María». Su tono la cortó por dentro. «No es eso lo que quise decir», respondió con suavidad. «Solo creo que sería prudente saberlo». Él soltó una risa amarga. «Ve tú si quieres. No tengo tiempo para doctores ni charlas de lástima». Y se marchó, dejando tras de sí el olor tenue de colonia y rabia. Al día siguiente, María fue sola. La clínica olía a desinfectante y esperanza. Se sentó en silencio entre parejas que se tomaban de la mano, observándolas murmurar y sonreír con nerviosismo. Cuando la enfermera pronunció su nombre, la siguió hasta una sala blanca y fría. Los exámenes fueron incómodos, la espera, aún más. Al final, se sentía agotada, con la mente llena de «y sí». La voz calmada del médico rompió sus pensamientos. «Sus resultados estarán listos la próxima semana, señora». María asintió, apretando con fuerza su bolso. Esa noche volvió a casa e intentó contarle a Javier lo ocurrido. «Fui a la clínica hoy», dijo suavemente, dejando un plato de comida frente a él. Él ni siquiera levantó la vista del televisor. «Lo suponía», murmuró. «Si alguien tiene un problema, probablemente eres tú». Ella lo miró, con las palabras atrapadas en la garganta. «Te avisaré cuando tenga los resultados», susurró. Javier subió el volumen. Las risas del programa llenaron el espacio donde antes vivía su amor. Los días se convirtieron en meses, y su matrimonio se volvió más frío. Javier pasaba más noches con amigos, regresando a casa oliendo a alcohol y perfume barato. María dejó de hacer preguntas, ya conocía las respuestas. A veces se sentaba junto a la ventana, mirando cómo parpadeaban las luces de la calle, preguntándose cómo el hombre que alguna vez amó se había vuelto un extraño bajo su propio techo. La soledad ya no era silenciosa, gritaba dentro de su pecho. Una tarde de sábado, Javier dijo que tenía una reunión de trabajo y salió apurado. Horas después, su teléfono sonó sobre la mesa. María miró la pantalla, dio la huella de beso. La curiosidad se mezcló con el miedo. Contestó con voz temblorosa. «¿Hola?». Una voz femenina y alegre respondió. «Javi, ¿dónde estás? Llevo casi una hora esperándote. Nos vamos a perder la apertura del parque». Las palabras golpearon a María como una ola. Se quedó inmóvil, mirando el teléfono con incredulidad. Era verdad. Si sigues leyendo, respira, porque a partir de aquí la tormenta solo crecerá. No olvides seguir esta historia, querrás saber qué pasa cuando la verdad finalmente explota. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba el teléfono, él jamás había cambiado la contraseña. Los mensajes confirmaron todo: corazones, besos, fotos, planes secretos para viajes juntos. María sintió el estómago encogerse. Tomó capturas de pantalla, se las envió a sí misma y colocó el dispositivo exactamente donde estaba. Cuando Javier regresó esa noche, ella sonrió como si nada hubiera pasado. Él no notó nada, la culpa rara vez levanta la vista. Durante semanas, María no dijo una palabra. Lo observó mentir con naturalidad, cada excusa ensayada. El amor que alguna vez defendió con tanta fuerza ahora se sentía como un peso que debía soltar. Una tarde, su padre la llamó para pedirle que pasara por su oficina al día siguiente. «Necesitamos hablar», dijo con un tono que la inquietó. María colgó, preguntándose cuánto más podría soportar su corazón. Esa noche, Javier llegó más temprano de lo habitual. Su voz era tranquila, casi casual. «Creo que deberíamos separarnos», dijo, abriendo la nevera para sacar una cerveza. María lo miró durante un largo momento, con el corazón sereno. «Sí», respondió simplemente, «divorciémonos». Javier parpadeó, sorprendido. «¿Eso es todo? ¿No vas a llorar? ¿Ni a suplicarme?». Ella sonrió levemente. «Ya lloré»,
Javier. Solo que tú no estabas para verlo. Él aún no lo sabía, pero el capítulo de su silencioso sufrimiento acababa de cerrarse para siempre. 2 días después, Javier hizo su maleta. No miró atrás al irse, su seguridad era casi teatral. María permaneció en el umbral de la puerta, observando en silencio cómo el hombre que alguna vez le prometió un para siempre desaparecía bajo el sol, llevándose todo excepto el amor. Cuando el sonido del coche se desvaneció, exhaló, lenta, firme, liberada. Esa misma noche llamó a sus padres. Su madre lloró en silencio, la voz de su padre temblaba con una ira contenida. «Hiciste lo correcto», dijo con firmeza. «Mereces paz, no castigo». María volvió a vivir con su familia. Al principio, el silencio se sintió extraño, sin gritos, sin puertas que se azotaran, sin tensión en el aire. Su madre volvió a llenar la cocina de risas, y su padre, de historias de sus años jóvenes. Poco a poco, María recordó quién era antes del dolor. Regresó a trabajar en la empresa inmobiliaria y se volcó en proyectos y reuniones. Sus compañeros notaron su concentración. «Te ves más fuerte últimamente», le comentó una colega. María sonrió apenas. «El dolor es el mejor maestro», respondió. Los meses pasaron. Dejó de revisar las redes sociales buscando rastros de la vida de Javier. La herida se había convertido en algo distante, algo que ya no la definía. Su padre, al verla recuperar su luz, le sugirió una noche. «¿Por qué no haces un pequeño viaje, hija? Despeja tu mente antes del próximo gran proyecto». María dudó un momento, pero asintió. «Quizás tengas razón», dijo suavemente. Una semana después, hizo sus maletas y viajó hacia el norte. Los pueblos eran más tranquilos, el aire más fresco, la gente amable. Por primera vez en años, despertó sin sentir ansiedad oprimiéndole el pecho. Pasaba las mañanas caminando junto al lago y las noches escribiendo a la luz de una vela. La simplicidad de aquella rutina la sanó. Una noche, al mirarse reflejada en la ventana, se dio cuenta de algo. Se veía feliz otra vez. En la última semana de su viaje, María decidió pasar 2 días en un hotel de lujo en Los Ángeles antes de regresar a casa. El vestíbulo de mármol brillaba bajo los candelabros y sus tacones resonaban suavemente mientras caminaba. Pidió un té, se sentó cerca del gran piano y observó a los viajeros ir y venir. La paz la envolvía como una manta. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en silencio. Entonces, el destino, con su cruel sentido del humor, habló con una voz familiar. «¿María? ¿Eres tú?» Su pecho se tensó. Se giró lentamente, y allí estaba. Javier. Parecía mayor, pero su sonrisa altiva era la misma. A su lado había una joven de uñas rojas, maquillaje pesado y una confianza nacida del dinero que no había ganado. «Esta es Diala», dijo Javier con orgullo. «Mi esposa». Diala arqueó una ceja, los labios curvados. «¿Así que tú eres la ex? Pareces mayor de lo que él describió». María sonrió con cortesía. «Las personas envejecen de forma distinta, depende de lo que hayan sobrevivido. Si has estado aquí desde el principio, no te vayas todavía, lo que viene a continuación es el momento en que todo cambia. Sigue esta historia, porque el karma está a punto de subir al escenario». Javier rió con nerviosismo, fingiendo que la tensión no existía. «Estamos aquí por nuestra luna de miel», presumió. «El padre de Diala es dueño de Goldsmith Enterprises, seguro has oído hablar de ellos. Gran empresa. Estoy hecho para toda la vida». Su sonrisa era engreída, casi infantil. María inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo pensar. «¿Goldsmith Enterprises? Oh, sí. La empresa de mi padre es propietaria del edificio donde tienen su oficina principal». La sonrisa de Javier se desvaneció. Diala frunció el ceño. «Espera, ¿cómo dices?», preguntó. María sacó su teléfono y tocó la pantalla. «Lo compramos el año pasado por unos 500 millones. Han estado retrasados con la renta durante meses. Puedo revisar el informe si quieres». Su tono era sereno, su postura elegante. Diala parpadeó rápidamente. «Eso no puede ser cierto, mi padre nunca mencionó problemas con la renta». En cuestión de segundos, María abrió el correo que su padre le había enviado meses atrás. Levantó el teléfono y les mostró el estado de pago. Goldsmith Enterprises, 6 meses de atraso. El rostro de Diala perdió el color. «Él sí mencionó algo sobre despidos», murmuró, perdiendo la confianza. La mandíbula de Javier se tensó. «¿Mientes?», espetó, con la voz temblorosa. «Solo estás resentida y quieres arruinar nuestra luna de miel». María rió suavemente. «No, Javier. No me importa tu luna de miel. Solo espero que ella esté lista para la verdad que nunca le contaste».
Diala se giró hacia Javier, con el rostro nublado por la confusión. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó, con voz aguda. Javier balbuceó. Miente, no le hagas caso. Pero María ya se había puesto de pie, alisando su abrigo con una calma precisa. Sus ojos se encontraron con los de Diala. Se casó contigo por dinero, dijo en voz baja, igual que se casó conmigo por lo que creía que podía obtener. La única diferencia es que esta vez se le está acabando la suerte. La arrogancia de Javier se resquebrajó. No sabes de qué hablas, escupió, con la voz temblorosa. Tú no pudiste darme lo que yo quería. María ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión imposible de leer. ¿Te refieres a un hijo? Preguntó suavemente. Él parpadeó, sorprendido por su tono. Sí, respondió rápido, eso no pudiste darme. Durante un largo momento, María simplemente lo miró. Luego, con una serenidad firme, sonrió. Estoy embarazada de 5 meses, dijo. Las palabras cayeron en el aire como una piedra en el agua quieta. La boca de Javier se abrió de par en par. Los ojos de Diala se agrandaron. ¿Tú, te volviste a casar? Preguntó ella, incrédula. María asintió. Sí. Con un hombre que no mide el amor por lo que puede obtener de mí. Diala se volvió bruscamente hacia Javier, la voz temblándole de ira. Espera, tú me dijiste que ella no podía tener hijos. Dijiste que era estéril. Las manos de Javier se movieron nerviosas mientras buscaba palabras. Yo, pensé que lo era, balbuceó. La voz serena de María cortó su tartamudeo. Pensaste mal. Me hice estudios hace años, nunca hubo nada malo conmigo. Diala dio un paso atrás lentamente, mientras la comprensión comenzaba a hundirse en ella. Entonces eso significa, empezó a decir, con la voz quebrada. Significa que el problema es de él, concluyó María por ella, con un tono suave pero definitivo. El rostro de Javier se tiñó de rojo, mezcla de rabia y vergüenza. ¿No sabes eso? Gritó. ¿No lo sé? Dijo María en voz baja. Viví con tu orgullo el tiempo suficiente para reconocer cuándo se esconde detrás de la vergüenza. La expresión de Diala cambió de confusión a furia. ¿Te casaste conmigo sin contarme nada de esto? Exigió, la voz cargada de rabia. ¿Qué más me has ocultado, Javier? El hombre que minutos antes había entrado al vestíbulo con paso altivo ahora parecía pequeño, acorralado, sin palabras. La verdad le había arrancado cada capa de arrogancia que llevaba como armadura. María ajustó la correa de su bolso y respiró hondo. Por cierto, añadió con tono cortés y medido, si tu padre no liquida pronto la renta pendiente, nuestro equipo legal se pondrá en contacto con él directamente. Considéralo un recordatorio amistoso. Sus palabras sonaron como acero envuelto en terciopelo. Sin mirar atrás, se dio media vuelta y caminó hacia el ascensor, con sus tacones resonando con firmeza sobre el mármol. A sus espaldas, estalló la discusión. La voz de Diala se alzó entre incredulidad e ira, mientras Javier intentaba defenderse, acumulando excusas una tras otra. Las personas en el vestíbulo comenzaron a mirar, los murmullos se extendieron como ondas en el agua. María no giró la cabeza ni una sola vez. Había pasado demasiados años mirando atrás. Cuando llegó a su habitación, se detuvo junto a la ventana que daba a las luces centelleantes de la ciudad. Por primera vez en años, su reflejo no parecía cansado. Parecía en paz. La confrontación no había sido planeada, pero le había traído algo que no sabía que aún necesitaba: cierre. El capítulo de su antigua vida estaba verdaderamente terminado. Esa misma noche, María se sentó acurrucada en el sofá, envuelta en una manta suave. La ciudad, allá abajo, brillaba como un mar de estrellas. Pensó en la mujer que había sido, aquella que caminaba de puntillas alrededor del humor de Javier, la que confundía el silencio con la paz. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, alguien que había aprendido que alejarse no era debilidad, sino sabiduría. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró suavemente entre las cortinas. María hizo su maleta despacio, cada movimiento lleno de calma y propósito. Miró por última vez la habitación del hotel, sonrió levemente y susurró: «Adiós». No se lo decía al cuarto, ni a la ciudad, sino al dolor que alguna vez cargó a donde fuera que iba. Cuando su avión aterrizó esa tarde, su esposo ya la esperaba en el aeropuerto. Alejandro se erguía entre la multitud, sosteniendo un ramo de lirios, sus flores favoritas. En cuanto la vio, su rostro se iluminó. «Te ves más ligera», dijo en voz baja, abrazándola con ternura. María sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Lo estoy», susurró. «Fue un buen viaje».
Mientras caminaban tomados de la mano hacia el coche, la mano de Alejandro rozó su vientre, un recordatorio suave de la nueva vida que habían creado juntos. —¿Cómo está nuestro pequeño milagro? —preguntó sonriendo. María rió en voz baja. —Inquieto —respondió—. Igual que tú. Ambos rieron mientras conducían de regreso a casa, con la carretera extendiéndose frente a ellos como una página en blanco. Las semanas pasaron. María volvió a su rutina, reuniones, revisiones prenatales, paseos vespertinos con Alejandro. Rara vez pensaba en Javier. A veces su recuerdo aparecía brevemente, como una sombra olvidada, pero nunca se quedaba. Su mundo ahora estaba lleno de amor, risas y el ritmo tranquilo de los nuevos comienzos. Una noche, durante la cena, su padre carraspeó suavemente. «Esto te parecerá interesante», dijo, entregándole un documento. Goldsmith Enterprises se ha declarado en bancarrota. Al parecer, sus registros financieros eran un desastre. Deudas, fraude, impuestos sin pagar. María miró el papel, luego a su padre, y sonrió con serenidad. «No me sorprende», dijo. «Hay cosas que brillan por fuera pero están vacías por dentro». Su padre la observó durante un largo momento, con el orgullo suavizando sus facciones. «¿Has cambiado?», dijo en voz baja. «Para bien». María asintió. «Tuve que hacerlo», respondió. «El dolor exige crecimiento, y me negué a seguir siendo pequeña». Su padre extendió la mano y tomó la de ella. «Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti, hija». Esa noche, María salió al balcón. La brisa nocturna le acariciaba el cabello. Puso una mano sobre su vientre y sonrió. Las estrellas sobre ella parecían brillar solo para ella. La vida la había puesto a prueba de formas que nunca imaginó, pero también la había reconstruido. Más fuerte, más sabia y completamente libre. Mientras las luces de la ciudad titilaban bajo sus pies, María susurró suavemente. «Gracias». No se lo dijo a nadie en particular, se lo decía a la vida misma, por romperla, por moldearla y por darle el valor de empezar de nuevo. En lo más profundo de su ser, sabía que su historia no era de pérdida, sino de renacimiento. Y mientras se daba la vuelta para entrar de nuevo, estaba segura de algo: los mejores capítulos de su vida apenas comenzaban.